Hola estudiantes, en esta sesión online vamos a crear un web service que nos permitirá comunicar e insertar datos de nuestra aplicación móvil hacia una base de datos externa creada en MySQL. Sí, así que vamos a combinar los temas, ¿cierto?, que hemos visto anteriormente, donde estábamos insertando en SQLite y ahora vamos a insertar en SQL Server. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos, una base de datos MySQL, y luego vamos a crear el web service que nos va a permitir comunicar, ¿cierto?, la aplicación móvil desde la, desde web service, ¿cierto?, a la base de datos. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Se escucha? Ya, perfecto, pero ahí tenemos el chat. Eh, Estaba recién comenzando, la voy a dejar grabar la clase. Así que estaba comentando que vamos a trabajar hoy día, como ya hemos quedado de acuerdo, el tema de insertar datos en una base de datos externa. ¿Sí? Así que vamos a ver todos esos conceptos, cómo hacerlo, qué utilizar, cómo funciona y crear el web service, ¿sí?, que nos va a permitir comunicar la aplicación móvil con la base de datos externa. Ahí cualquier duda me va escribiendo por el chat. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla acá. Ya. Entonces, voy a partir creando la tabla, ¿cierto? Una base de datos, una pequeña base de datos acá en MySQL. Si me queda una base de datos entonces de nombre BD móvil, base de datos móvil. Vamos a crear acá la base de datos y vamos a crear una tabla con tres campos principalmente. ¿Sí? Acá entonces nombre de la tabla, TBL persona, que va a ser el usuario que ustedes van a crear del gimnasio, ¿cierto? Vamos a tener tres columnas y vamos a crear los campos, por ejemplo, nombre usuario o username mejor, username, para que no se confunda con el nombre de la persona. Ahí sí, nombre usuario y apellido usuario. Bien, todo con string, ¿cierto? Username, nombre usuario y apellido usuario. Bien, vamos a dejar entonces el username como llave primaria, nuestra base de datos, y guardamos esa tabla. Me faltó la longitud acá. Dejemos esto de largo 30 para cada uno. Ahí. Bien, ahí estamos entonces. Nombre de la base de datos, BB móvil y la tabla persona. Ya, dejamos la base de datos de lado, ¿cierto? Ahí después armaremos la base de datos que va a dar soporte, ¿cierto?, a esta aplicación.
y vamos a construir el web service. Yo lo voy a hacer en PHP, pero puede estar en cualquier lenguaje. Entonces, básicamente lo que requiero acá para el web service es solamente un script en PHP. Así que voy a crear el proyecto igual, pero eh, en sí solamente necesito un documento de texto plano, .php, para escribir todo el web service. Entonces vamos a escribir acá web service, aplicación Gym, la vamos a colocar. ¿Sí? Web service app Gym. ¿Sí? Finalizar. Bien, va a crear entonces acá un documento PHP, ¿sí? Donde le vamos a llamar eh, web service inserta, web service nada más, web service, para no comprometerlo con alguna funcionalidad. Service, ahí, web service. Y acá entonces acá vamos a hacer toda la lógica de la programación para insertar datos en MySQL. Ya, destacar o mencionar que el web service, ¿cierto?, es un intermediario entre dos tecnologías distintas. En este caso estamos trabajando con Java, ¿cierto?, en la aplicación móvil, y por otro lado tenemos lo que es el PHP, que se va a comunicar con la base de datos. Ya, primero, la aplicación móvil no puede comunicarse directamente con la base de datos externa. Sí, tiene que ser mediante un web service. Entonces, la aplicación móvil lo que va a hacer es enviar datos a un servidor, haciendo referencia, invocando, ¿cierto?, al web service. Y el web service recibe los datos y luego va a ser insertado en la base de datos. ¿Sí? No hay una comunicación directa de la aplicación móvil. Entonces, este archivo, ¿cierto?, PHP, va a tener los siguientes parámetros. Primero vamos a definir el servidor. Servidor, en mi caso es localhost, estoy usando el SAMP. Base de datos se llama BD móvil. Usuario se llama root. Y la clave básica. Bien, ahí tengo entonces la credencial en sí. Servidor, base de datos, usuario y la contraseña. Ya, voy a definir entonces una variable de nombre JSON que va a ser de tipo array, un arreglo. ¿Sí? Esto entonces es lo que yo voy a trabajar después para manipular esos datos. Lo voy a trabajar con un JSON, que es un XML que voy a enviar entre los dos lenguajes, Java y PHP. ¿Ya? Entonces, primero voy a preguntar si las variables llegaron o no a esta URL. Se entiende que aquí no hay un formulario web que los vaya a recibir. Uno, si tuviese un formulario web, diríamos acá usuario, ¿cierto?, igual a variable post, y aquí, entre comillas simples, ¿cierto?, iría el nombre del campo del formulario. Por ejemplo, ID. En este caso, como no hay formulario, lo vamos a recibir a través de la URL. Y para poder trabajar los datos o recibirlos desde la URL, vamos a hacer con el método get. Entonces, voy a preguntar si las variables vienen con algún valor o no primero. Entonces, iset, paréntesis, y utilizo la variable get. Ya, y esa variable, ese parámetro que voy a pasar, se debería llamar username, el primero, que está en la tabla. Después de eso, voy a preguntar si llegó el nombre. Método get, corchetes, nombre usuario. Y el último, método get, sería esto, apellido usuario.
Tengo entonces esos tres parámetros que voy a traspasar a través del método get. Ya, si estos valores, si estas variables, perdón, traen un valor, recién ahora las voy a guardar una variable. Ya, variable username va a ser igual a el get que está acá. Ahí. Después, variable nombre usuario va a ser igual a get nombre usuario. Y apellido usuario lo guardo ahí en el get o lo recibo del get, ¿cierto? Del usuario. Ya, entonces ahí tenemos la recepción de las tres variables. ¿Sí? Estoy guardando entonces en esa variable en PHP y la recibo por el get. Bien. Después de esto vamos a armar la conexión con PHP. ¿Sí? Variable conexión. Voy a usar el método MySQLi Connect. MySQLi Connect. ¿Sí? Y voy a pedir entonces esos parámetros. El host, usuario, contraseña y nombre en la base de datos. Entonces vamos a pedir acá el servidor, está guardado acá. Variable servidor. Después, el usuario. Después, la contraseña, se llama clave acá. Y después, por último, la base de datos que se llama base datos. Bien, puerto y socket no lo utilizamos. Bien, ahí revisemos que estén bien escritas las variables. Usuario, servidor, clave, base de datos. Ya. Ahí entonces tengo armada la conexión. ¿Sí? Con MySQL Connect y lo tengo guardado en la variable connection de PHP. Ya, ¿cuál va a ser la query entonces? La consulta que vamos a ejecutar. Ya, la consulta va a ser igual a insert into tbl persona values. Ya, primero entonces iría el username. Después iría nombre usuario. Y después iría apellido usuario. Esa es la query que quiero ejecutar después en la base de datos. Ya, entonces tengo hecho el string de conexión, tengo hecha la query, y ahora lo que debo hacer es ejecutar esto. Ejecutar con el método de PHP MySQLi query. Y esto me pide dos cosas. Me pide el string de conexión y me pide la consulta. Entonces el string de conexión está en conexión. Y después la query, ¿cierto? Está en consulta. Ya, y esto me devuelve entonces un resultado. Vamos a guardar una variable. Resultado. O sea, si es verdadero, si es falso, básicamente. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir acá un if, paréntesis, llaves. Me va a preguntar, si el resultado es igual a verdadero, voy a hacer una consulta a esa base de datos. Entonces, vamos a escribir acá consulta 2, query 2. ¿Sí? Vamos a hacer un select asterisco from tbl persona where id igual a, vamos a colocar comillas simples, vamos a concatenar el username. Ahí. Como esto es una cadena, iría entre comillas simples, ¿sí? Pero ahí estoy concatenando. ¿Sí? Hasta ahí llega el PHP, hasta ese punto. Después coloco la variable username y finalizo con ese
con esa comilla simple. ¿Sí? Después coloco nuevamente resultado es igual a MySQL query. Voy a ejecutar todo otra vez. Conexión y le paso la consulta 2. ¿Sí? Ya, ¿cuál es el fin de todo esto? O sea que cuando yo hago el insert me devuelve un verdadero. Me devuelve un verdadero o falso, según lo que ocurra. Bueno, y si es verdadero, vuelvo a seleccionar el mismo registro que ya inserté a través de su usuario. Para poder entonces ir rescatar, ¿cierto?, el valor que yo ingresé ahí. Bien, entonces después de seleccionar esto, vamos a escribir otro if y vamos a decir registro, que es otra variable, MySQLi fetch array. Ya fetch array le voy a pasar el resultado de arriba. Resultado. ¿Cuál es el objetivo? Poder cargar, ¿cierto?, el JSON que tengo arriba, creado como un array. Bien, entonces, tengo el registro, coloco ahí JSON, corchetes, usuario la vamos a colocar, variable usuario, y esto va a ser igual al registro. ¿Sí? El fin de todo esto, ¿cierto?, es después poder imprimir ese JSON para que me muestre lo que inserté en la base de datos, ¿sí?, a nivel de PHP básicamente. ¿Ya? Entonces tengo este if acá, dice ahí, si el MySQL fetch array, ¿cierto?, contiene algo que lo guarde en registro. Finalmente ese registro lo estoy pasando al JSON, que el JSON no es más que un arreglo, es un arreglo de 2 dimensiones en este caso, y finalmente cerramos la conexión. Víctor, veo que no aparece en el chat qué cosa es, pero el usuario. Es solamente una variable. Sí, es solamente una. Aquí me pasó. No, se me pasó el signo peso. Es el nombre solamente. Corchetes, usuario. Ahí sí. Sin signo peso. Gracias. Eso va el close. Y finalmente imprimimos el JSON. JSON encode. Y me pide que le pase el valor que está guardado en la variable JSON. Bien, entonces, miren, el web service en estricto rigor llega hasta acá. Solo eso. Yo solamente el web service para insertar. No hay, digamos, mayor complejidad en hacer un insert en la base de datos MySQL. El resto, cierto, es para poder verificar. Lo que estamos haciendo desde la línea 19 hacia abajo es poder verificar si en realidad ese registro, cierto, se insertó o no en la base de datos. ¿Ya? Entonces, estoy seleccionando acá el mismo registro que yo inserté y ese registro lo estoy guardando en un JSON, o sea, que tiene nombre JSON, una variable de tipo JSON, que no es más que un arreglo, ¿sí? Un array que está definido ahí. ¿Ya? Entonces, el registro lo tenemos acá, se guarda en el JSON usuario, cerramos la conexión e imprimimos ese JSON
que debería demostrarnos un XML con el usuario, el username, el nombre de usuario y el apellido. Entonces vamos a hacer acá todas las excepciones para saber qué va a ocurrir en caso de que eso falle. Entonces, vamos acá al else y escribimos variable persona. A ver, le puse acá persona. Sí, está bien. Persona corchetes, username, igual a 0. Como estoy pidiendo ahí un root, ¿cierto? O lo que sea para la persona. Persona corchetes, nombre usuario, igual a error al insertar. Y persona corchetes, apellido usuario, igual a error al insertar. Ya, vuelvo a explicar esto. Lo que estoy haciendo acá, el único objetivo es verificar el web service. ¿Ya? Entonces el mismo JSON que ya tengo declarado arriba, lo vamos a cargar, ¿cierto? Con persona. Entonces cuando yo pruebe esto, si hay un error al insertar, me va a mostrar que no se insertó, ¿cierto? El root o cualquier cosa y que hubo un error al insertar el nombre o insertar el apellido. Obviamente que esto no va a aparecer en la aplicación móvil, ¿sí? Solamente para verificarlo. Da lo mismo que sea comilla doble o simple, Víctor, sí, no hay problema en eso. Bien, entonces tenemos ese else de acá. Y nos va quedando un if fuera. Después de este else vendría entonces, a ver, déjeme ver acá, tengo ese if. Ahí, después de ese viene entonces. Else. Y acá es cuando va a fallar todo. Cuando tenemos una falla ya en el web service, sería username. En realidad lo mismo que está arriba. Vamos a copiarlo mejor. Todo esto igual. Y aquí vamos a especificar que es error en el web service. Error web service, error web service. Ya. Ya, entonces acá, como les dije, cargué esos valores en una variable persona, que es un arreglo. Lo guardo en mi JSON y en los dos casos voy a imprimir el JSON con JSON encode y le paso persona. Y acá abajo igual. Bien. Ahí estaría entonces el web service. Un repaso de él, un repaso del web service. La credencial, ¿sí? El localhost, el nombre de la base de datos, usuario, contraseña. Defino un arreglo ahí que se llama JSON. Después pregunto si las variables vienen con algún valor. Si vienen con algún valor, estoy usando la función iset de PHP. ¿Ya? Si el username viene con valor y nombre usuario tiene valor y apellido usuario tiene valor, las guardo en las variables. Ya, armo la conexión, armo la query y finalmente ejecuto todo eso. Ya, si el resultado es verdadero, ¿cierto? Esto me vuelve un true o un false. Voy a seleccionar el registro que yo inserté. Defino entonces la ejecución de la query, le paso nuevamente la credencial, ¿sí? El string de conexión, y le paso la consulta 2, que sería el select. Y ahí esto me vuelve un resultado, nuevamente.
Y ese resultado lo voy a recorrer, ¿cierto? Con fecha array como un select y lo guardo en registro. Y ese registro completo lo guardo en el JSON finalmente. ¿Por qué en el JSON? Porque es para que me imprima, ¿cierto? Esto como un XML, para que lo muestre en el navegador, para verificar que está llegando todos los datos al... Ya, entonces después cierro la conexión y imprimo, ¿cierto? JSON, la variable JSON, pero como es de tipo JSON, como de tipo arreglo, uso la función JSON encode. En el fondo lo que está haciendo es decodificar lo que está escrito ahí. ¿Ya? Y este es el manejo de excepciones. Si el resultado, ¿cierto?, falla, entonces voy a decir que no se logró insertar e imprimo estos mensajes. Error al insertar nombre, error al insertar apellido, error al insertar usuario, etcétera. Si los datos ni siquiera llegan al web service, entonces hago lo mismo. Cargo un arreglo con valores, error en el web service, ¿sí? Cargo entonces JSON con esos valores y lo imprimo. ¿Sí? Entonces estos que están acá, estas excepciones, son más que nada para verificar que esto esté funcionando. Nada más. Como les dije, el web service en rigor llegaría hasta acá. Solamente el insertado. Ya, entonces lo vamos a verificar a través del navegador primero. Entonces voy a ir ahí al phpMyAdmin, perdón, al htdocs del SAM. Documentos, no, esto está en disco C. Disco C, SAM, htdocs y se llama Web Service AppGym. Es el que me interesa. Entonces, voy a sacar este archivo, lo voy a copiar a otra carpeta. Lo voy a llamar Web Service nomás. Nos interesa. Tengo creada una ya. Web Service móvil. No interesa el resto del archivo porque es de la aplicación web. Solamente quiero el script del web service. Ahí está. Ya, entonces probemos esto primero en el navegador. Aquí simplemente vamos al localhost, el puerto, y esto se llama web service móvil. Ahí ingresé entonces a través del CHAM, ¿verdad? Ejecuto el web service. Y ahí fíjese que me mandó un error. Eso son el manejo de secciones que estábamos diciendo. Ni siquiera llegaron valores al web service. Simplemente se ejecutó y se crachó el web service. Pero es para verificar de forma a nivel web, ¿sí? Cómo está funcionando ese web service. Ya, ¿cómo le vamos a enviar datos finalmente al web service? Vamos a escribir entonces acá el nombre web service.php para hacer la prueba, signo de interrogación, id igual a, perdón, en nuestro campo era el id es el username, y username es igual a, no sé, seduque, ampersand, después viene nombre usuario, tenemos que hacer referencia a lo que escribimos en el get del PHP, ¿ya? Nombre Carlos, ampersand, apellido usuario, Duque. Entonces, tienen que ser las variables que escribí ahí después del signo de interrogación, esos valores. Username, nombre usuario y apellido usuario, y que a la vez hacen referencia, ¿cierto?, a la base de datos. TBL persona,
donde en la estructura se llaman username, nombre usuario y apellido usuario. Y aquí me dio un error en la línea 2326. 2326. Veamos. 23 y 26. Me está alegando por abrir los resultados. Revisemos. Resultado, MySQL query, conexión, consulta, if resultado. Tengo la consulta 2. Tengo el resultado. MySQL if fetch array. Eso está bien. Username, puede que esté mal escrito alguna variable ahí. Ahí está. Error al insertar. Ahora se ejecutó, pero me dio el error acá en el... Pasó acá. Error al insertar. Voy a verificar la base de datos, que es lo que está llegando. Ahí llegó bien. Por alguna razón se me crasheó acá. Username. Ese ahí está correcto. Sí. Cuando hace el select me parece que se está crashando por el username que está sacando. Ahí está el error. Ese no existe. Es username. Ahora sí. Entonces coloquemos otro username acá. Por ejemplo, Soto, entre comillas, porque ese es un string. Entonces, pongamos que es Miguel Soto. Ahí lo está insertando igual, pero es que me cometí el otro error de no actualizar esto. Entonces me está tomando el script anterior. Actualicemos esto. Y aquí lo actualicé bien en el NetBeans. Déjenme revisar. No me lo va a tomar porque actualicé en el otro proyecto. Va a seguir mostrando el error del select. Sí. Hagámoslo de nuevo. AppGen. Voy a abrir ese archivo que tengo en el directorio del web service. Voy a cerrar esto. Cerremos. Close, close. Ahí está. Open file. Champ. htdocs. Y esto lo guardé en web service móvil. Ahí está. Y el error está acá. Es username. Ahí. Entonces, volvamos atrás.
Actualicemos el script, ahí se cambió. Username Seduque3, usuario webservice.php. Y sigue dando el error en el select. Insertó el primero. Ahí lo insertó bien. ¿Sí? Esta es una advertencia del servidor solamente. ¿Sí? Ahí lo insertó. Vamos a la base de datos. Y ahí está. ¿Sí? Esta es una advertencia de MySQL Close. Y creo que es porque no le he pasado la conexión. MySQL y Close. Claro, ahí está. La conexión no se le ha pasado. Ahí sí. Entonces el primer error era porque había puesto el campo malo ID y era username. Y lo segundo es que a la advertencia es que al método MySQL Close no le había pasado el parámetro que era la conexión. ¿Sí? Entonces, si volvemos atrás y cambiamos acá los valores, coloquemos otro usuario, username, le estaba colocando las comillas ahí, pero no era necesario porque ya las tenía puestas en la query. ¿Sí? Entonces, esas comillas estarían de más. Miguel Soto, en todo caso, igual la insertaría con las comillas. No tiene sentido. Ya. Username M Soto, nombre usuario Miguel y apellido Soto. Ahí está entonces. Ahí salió la advertencia que era que no tenía la conexión en MySQL y Close. Y este entonces es el XML. ¿Sí? Este es el JSON que está imprimiendo, un JSON encode. Eh, me muestra entonces las posiciones que va tomando, 0, 1 y 2. Username, msoto. Después la posición 1 de ese arreglo, vendría lo que es el nombre. ¿Sí? Y después la posición 2, en el nodo 2, digamos de eso, viene el apellido. ¿Sí? Entonces este es el JSON encode que está ocurriendo acá, que está imprimiendo aquí. Sería ese. Ya vimos que los otros dos estaban funcionando cuando no llegan valores y cuando se produce un error al insertar. Este error al insertar se produjo por cuando le pasaba las comillas que ya estaban puestas acá. ¿Sí? Y el web service, error en el web service, cuando no estaba recibiendo los valores acá. ¿Cierto? En el fondo podría colocar el mensaje ahí, valores no definidos o no sé. ¿Ya? Entonces ahí verifico que este web service.php está funcionando. O sea, si yo le paso los valores a ese web service con ese formato que está ahí, ¿sí? Tengo la seguridad entonces de que sí los va a insertar. ¿Ya? Entonces, este servicio quedaría disponibilizado ahí digamos, en la nube para que la aplicación móvil haga uso de ello. ¿Sí? Entonces, recién ahora nos vamos a meter en la aplicación móvil. El concepto de web service, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo, muchachos, se comprende, se entiende. Pueden hacerlo en cualquier lenguaje, no necesariamente tiene que ser PHP.
¿Se entiende? ¿Algo que explicar? Ya. Vamos entonces ahora a la aplicación móvil. Ya tengo creada aquí una aplicación móvil vacío. Lo mismo de siempre, API 28 tengo puesto como máximo y un empty activity vacío, ¿cierto? Bien. Partamos acá con explicando. A este proyecto le puse insert volley. Voy a explicar un poco qué significa volley. Ya, de partida, acá en Google, ¿cierto? En el fabricante, tenemos esa librería volley que es bastante utilizada en la práctica para manejar la base de datos externa. ¿Sí? Es una librería hecha por Google y que tiene muchos beneficios para implementarla. ¿Ya? Dice que Volley ofrece los siguientes beneficios. Programación automática de solicitudes de red, varias conexiones de red simultáneas, ¿sí? Almacenamiento de respuestas en caché y en discos transparente con coherencia de caché en HTTP, compatibilidad con la priorización de solicitudes, API de cancelación de solicitudes, personalización sencilla de reintentos y retiradas, ordenamiento sólido que permite completar correctamente la interfaz de usuario con datos recuperados de forma asíncrona de la red y herramienta de depuración y rastreo. Ya, se lo explico en otras palabras, más simples. Cuando uno hace un insert, ¿cierto?, a una base de datos externa pueden ocurrir muchas cosas, como por ejemplo que lleguen varias solicitudes a la vez. Supongamos que la aplicación que ustedes están haciendo, ¿cierto?, es para varios usuarios del gimnasio. ¿Y qué pasa si ellos se van a registrar toda la misma vez? ¿Cómo van a manejar esos hilos que van a ir a la base de datos de forma concurrente? Voley lo administra solo. Primero en llegar, primero en ser atendido. Eh, ¿Qué va a ocurrir, cierto, si queremos manejar, por ejemplo, el registro asíncrono? ¿Sí? O sea, quiere decir que me registré, no tengo conexión, pero me registré igual de forma local, como lo estamos haciendo con SQLite. ¿Qué pasa si después quiero registrarme cuando encuentre conexión? Bueno, Voley tiene ciertos métodos para hacer eso y dejar en cola los registros. ¿Sí? Entonces, es bastante robusta esta librería y aquí tiene bastante documentación de cómo implementarla. Sí, vamos a ver que es bastante... Y aparte que es sencillo de manejarlo, porque si no, ya tenemos que trabajar los temas de los hilos y antes sí era complejo hacer eso a mano. O sea, manejo mucho de secciones. Entonces, todas esas buenas prácticas que al final siempre hacer lo mismo el envío de datos. Se recoge eso y se crea una librería que hace todo entonces lo que siempre se ha hecho anteriormente con todas las buenas prácticas. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con los reintentos, cuando me quiero volver a conectar a la base de datos. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que hay que hacer para utilizar toda la maravilla de Voley? Es implementar la librería. Entonces dice, para usar la librería de Voley tenemos dos alternativas. Una es descargar el código, la librería y pasársela al Android Studio. Y como ya sabemos que Android Studio es medio complicado, mejor trabajarlo desde la nube. Entonces dice acá, implementemos la librería, ¿cierto? Como dependencia. Ya, ya, copiamos entonces la dependencia y la vamos a llevar acá al Android. Will Gradle, ¿sí? Ese archivo, Will Gradle, donde están todas las configuraciones. Y acá al final colocamos la implementación.
Lo que va a hacer va a descargar entonces la librería de nuestro proyecto sin necesidad de descargar el código y hacerlo manualmente. ¿Ya? Entonces, se les va a encender a ustedes acá el sincronizar ahora. Tienen que tener la conexión a internet, ¿cierto? Sin conexión a internet no va a funcionar. Y va a empezar a descargar la librería. Menos dice que ya está ok la descarga. Después empieza a hacer un indexado de esto. Y ya está completado. Y listo. Con eso ya podemos usar, ¿cierto? Todos los métodos de Volley. Ya, vamos a crear entonces acá la interfaz. Ustedes ya la tienen hecha ya la interfaz, ¿cierto? De la aplicación del gimnasio. Voy a usar un tip para agilizar un poco el tema de la creación de la interfaz y para no estar enganchando a los lados. Entonces, voy a colocar acá tres textos planos. Sería username, nombre usuario y apellido usuario. Y el botón. Ya, vamos a dar esto un match parent a todo. Match parent, match parent. Ahí está. Y el botón también. Ya, entonces borremos esos textos que ven ahí por defecto. Y el botón va a ser registrar. Registrar en MySQL. Ahí estaría. Interfaz bien simple, ustedes tienen una mucho mejor que la del gimnasio, esa misma. Ya, entonces nos vamos acá al main y vamos a declarar las variables. Tengo edtx, edt1, edt2 y edt3. Y después el botón, button btn. Y ahí voy a importar la librería Alma Center para el botón. Ya, vamos a hacer entonces las referencias, ¿cierto? Las mismas cosas que hemos hecho siempre, eso va por defecto. edt1, edtx, findView by id r.id.edtx. Hacemos lo mismo para el 2. Y el 3. El botón también. btn1 es igual a button r.id.button. Ahí estamos. Ya, está ahí, ¿cierto? Nada nuevo, lo mismo de siempre. Pero ahora vamos a agregar la parte de Volley. Entonces, nuestra librería Volley, que va a hacer todo el trabajo de conexión a la base de datos externa, va a estar acá. Me voy a ir a Public Class Main Activity, que se extiende de App Compact Activity, Implements. Vamos a hacer una herencia. Vamos a implementar entonces Volley. Entonces sería response.listener JSON Object. Ya hablamos que el JSON Object es una estructura, ¿cierto? Una estructura con un tipo arreglo, pero que pasa datos de forma estándar, como el que mostré ahí en el navegador. Y response.errorListener. O sea, cuando todo vaya bien y cuando ocurra algún error.
al enviar datos a nuestro web server. Ya, como aquí estoy implementando, ¿cierto? Desde una otra clase, me va a pedir acá que se enciende la ampolleta, que implemente los métodos que tienen esta herencia que estoy haciendo acá. Entonces, pincho la ampolleta, implementar métodos, y me dice los dos métodos que necesito, cuando haya un error y cuando esté todo ok. Son los dos métodos que me da. On error response y on response. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar esos métodos ahí, básicamente, porque lo que van a hacer es enviar mensajes. Y aparte, ¿cierto? Vamos a hacer acá, después del onCreate, recién acá, vamos a hacer nuestro método que va a cargar, o sea, que le va a enviar los datos al web service. ¿Ya? Entonces voy a escribir public void llamar a web service, llamar ws, paréntesis, llaves. Ya, después le voy a explicar por qué estoy dejando esto acá sin parámetros. ¿Sí? Porque está sin parámetros y eh, por qué también creé el botón. Al final creamos eso. Ya, entonces, voy a definir la URL. String URL. Ya, y acá vamos a tomar la URL que tenemos en el navegador. ¿Sí? Esta que está acá. Copiar y pegamos eso ahí. Ya. Ahora, como yo voy a emular esto en el emulador Nox, ¿cierto? Para Nox, ¿qué es localhost? No sabe. Va a pensar que es su propio localhost, que no tiene. Se tengo que darle la IP. La IP entonces, vamos a buscarla acá en ipconfig. La IP de su máquina, ¿no? ipconfig, la mía en este caso es SIP. Denme un segundo, muchachos, un break de un minuto, vengo al tiro. Ya, retomemos entonces. Ya, le estaba diciendo entonces como este tema del localhost, ¿cierto? Va a ser del Nox, ¿cierto? O de nuestro dispositivo físico. De partida no va a saber, ¿cierto?, dónde conectarse. Localhost no sirve. Tengo que darle la dirección IP. Entonces reemplazamos acá por la IP. Esto es la IP de mi máquina y el puerto 8086 al cual estoy conectado. La carpeta, ¿cierto? Se llama del proyecto Web Service Móvil. El archivo se llama webservice.php, ¿cierto? Hasta ahí. Ya, y después, ¿cierto? Esos valores se entiende que son los que voy a recibir por los campos que tengo ahí en el EDT1, EDT2, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir acá, vamos a cortar ahí la cadena y vamos a concatenar. Entonces, aquí sería EDT1
Lo puedo sacar acá mejor, como para que quede más ordenado, si no me va a quedar ahí una cadena muy grande. Vamos a decir string username, nombre usuario, apellido usuario. Ya, el username, ¿quién me lo da? edt1. edt1.getEx to string. Nombre usuario me lo da edt2.getEx to string. Apellido usuario me lo da edt2.getEx to string. Ya, ahí tengo entonces la recuperación de mis variables que están en gris porque no lo he usado en este proyecto. Entonces, username iría a la variable username. Ampersand, ¿cierto? Que eso es para el envío del get. Nombre usuario, lo mismo. Concatenamos ahí, borramos ese usuario y escribimos acá nombre usuario. Ampersand, apellido usuario. Concatenamos, borramos ese apellido y dejamos apellido usuario. ¿Sí? Creo que ahí estaría bien la cadena. Punto y coma. Está bien ahí. Ahí está entonces. Entonces se va a armar con los valores que yo reciba acá. Bien, esto es toda una cadena, un string que está guardado en la variable URL. Entonces después vamos a usar un JSON, no lo he declarado aún. Aquí faltaron acá unas variables, unos objetos acá arriba. ¿Sí? Vamos a escribir variables de volley y sería un request queue. Fíjense que eso me lo da volley. Ahí le voy a explicar para qué lo vamos a utilizar. Ese es el tipo de variable y la variable se va a llamar request. Después JSON object request también es de volley. Fíjense que dice ahí volley y la variable se va a llamar igual JSON object request. Ahí sí, son dos variables entonces que vamos a utilizar y que les voy a explicar enseguida. Entonces vamos a ir acá abajo después del string de la URL y vamos a llamar a la variable. ¿Sí? Fíjense que la variable empieza con minúscula ahí para que no se vayan a equivocar después. New JSON object request y acá le debo pasar ciertos parámetros. Ya. ¿Qué es lo que hace el object request en realidad? Es el que va a hacer la petición, el que va a ejecutar la petición, ¿cierto?, al servidor. Y esa petición, ¿cierto?, la hace la librería volley. Entonces le va a pedir que usted le pase parámetros a este método y entre ellos sería request.method, que está ahí, también es de volley. Me va a preguntar, ¿cuál es el método con el cual está enviando las variables? Método get. Después, ¿cuál es la dirección URL a través del protocolo HTTP? Está guardado todo en URL. Sé que está ahí. Siguiente parámetro, nulo. Se me corrió el cursor. Un null. Después me pide el contexto. Y el segundo parámetro es dónde quiero mostrar el error. El error list en el que está más abajo. ¿Sí? Porque tenemos el request response y el error response. ¿Ya? Entonces le digo que también es aquí. Ahí está entonces los parámetros que me pide el JSON Object Request. ¿Sí? Finalmente, request.add
y le paso el objeto JSON request. Entonces, esta variable, ¿cierto? JSON request que está definida acá arriba, que es de tipo JSON request, lo que hace es cargarse con valores. Y entre esos valores está el método, cuál va a ser el método con el cual yo envío los datos, cuál va a ser la URL donde tengo que ir. JSON request, esto va nulo, y el listener y el error listener, que son los métodos que está llamando acá, ¿dónde se van a ejecutar? Le digo el contexto this. Finalmente entonces ejecutamos todo lo que se prepara acá. Son dos instrucciones entonces que me da Voley para el insertado. Ahora, si todo anda bien, como este método quedó cargado acá, quedó cargado con los contextos, si todo anda bien, entonces vamos a mandar acá el mensaje de éxito. Toast, usuario creado con éxito. Si todo falló, si todo anda mal, entonces error al crear el usuario. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo sabe qué método ejecutar? ¿Sí? Por lo que está acá. Error listener estaría llamando a esto. Y el listener acá estaría llamando al response. ¿Sí? Depende de lo que devuelva ese método. Ya, ¿qué nos falta entonces? Primero, este método no está siendo llamado por nada. ¿Sí? Está en gris ahí, no está siendo llamado por ninguna parte. Y tenemos nosotros un botón definido. Ya, ese botón entonces tenemos que instanciarlo, llamarlo acá, en el onCreate. Acuérdese que era bt1.setOnClickListener new viewOnClickListener. ¿Ya? Y cuando aparecen los puntos suspensivos, habíamos dicho que era un override. ¿Ya? Se autoescribe. Y ahí me genera el método onClick. O sea, el mismo método que yo hago manual, o sea, a punta de clic acá, que selecciono esto, busco el atributo onClick, ¿cierto? Y le paso el método, siempre y cuando el método tenga acá view, ¿sí? Pero, ¿por qué lo dejé vacío acá? Porque como ustedes están haciendo el registro del usuario, esto que está acá lo van a utilizar para recibir las variables, para recibir parámetros. Entonces el view no podemos escribirlo ahí, tiene que quedar vacío para que reciba, no sé, pues el string id de usuario, string fecha de nacimiento, etcétera. Todos los parámetros que tenga que pasarle al método insertar. Entonces, como va a estar ocupado por parámetros, no puedo escribir el view. Entonces tengo que hacer el onClick a mano. Por eso es que definí el botón acá. Está el botón. Luego el botón dice setOnClickListener, está escuchando al usuario qué es lo que va a hacer. El override y genera automáticamente el método onClick. Y acá en el onClick entonces llamo al método llamar web service. Y ahí usted le pasa los parámetros que quiera a ese método. Esto sería entonces el código para insertar. La verdad que no tiene mucha programación, sino que más que nada el uso de Voley. ¿Sí? Bien, siguiente paso de esto es darle permiso a mi aplicación para que se conecte a internet. ¿Sí? Porque si no, la aplicación obviamente no va a hacer uso de la red de datos que tiene. ¿Sí? Entonces tengo que ir al manifest. Habíamos dicho que el Android manifest.xml es donde está toda la configuración de mi aplicación. O sea, si yo quiero acceder a la cámara, al GPS, algún sensor, internet, todo va definido acá, en el manifest. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir acá. Fíjese que coloco el signo menor y aparece Uses Permission. Lo tabulo y dice qué permiso quiero dar. A la cámara, a un acceso fino de ubicación, a un acceso por web de locación, a internet, estado del teléfono, calendario, memoria externa, etcétera. Aparecen varios permisos.
¿sí? Todos los que yo quiera. En este caso es Internet. Y cierro el Uses Permission. Se cierra solo ahí. No tiene que estar escribiendo todo eso que está ahí. Se autoescribe. Bien. Entonces le damos el permiso a Internet a la aplicación. Bien, entonces si todo anda bien, si no me equivoqué en ningún campo por ahí, debería de funcionar esto. Entonces, ejecutemos. Ejecutemos. Usuario. Oh, se pegó el Nox. Ahí sí. Se me pegó el Nox. Voy a tener acá. Algo con el Nox. No está activando las casillas. A ver. Voy a reiniciar el Nox. Ahí sí. Entonces, me activo el usuario. A donde quiera llegar. Línea 51 a 38. Me dice que se cae acá en la 51 y en la 38 cuando llama al web service. Ah, claro, bueno, esto es la primera y finalmente se cae acá. JSON Object Request. JSON Object Request. Está bien ahí.
JSON Object Request. Es el objeto, la clase, el método request.add JSON Object Request. Si tiene que ser el mismo, está bien. Un clic. Bueno, ese es porque llama el método llamar. Llama el web service. Y el web service que tiene el error acá. Username. Puede que esté en la URL. Verifiquemos esto. Eso tiene hasta acá. Pues eso. En rigor eso debería llegar hasta ahí. Se me sigue cayendo acá. Con un número acá. Registro insertado con éxito. Ese otro que haya hecho con la clase diurna, pero ese funciona bien. Y acá lo tengo igual. Y no lo inserta. Marcha. BD móvil. TV de persona. O sea, está verificado acá. Está insertando el nombre del usuario, el nombre y el apellido. Sí, username, nombre de usuario y el apellido. Un valor te está dando un problema. A ver, este ET1, editex, ET2, ET3. ET1, 2 y 3, botón. Eso está bien. Editex to string. Aguardo en username. Username lo estoy pasando acá. Usuario y apellido. Tengo el request queue como request y el JSON object request.
Está bien. Me da el error acá. Ese error puede que esté en la URL, realmente. Sí, lo único que me queda como error acá posible es que esté acá en la URL. Algo esté crashando acá. HTTP, tengo la IP, web service, móvil. Ya, entonces esto habría que borrarlo. El nombre y el apellido. De móvil. Ahí está. Si copio la URL en el navegador, lo toma bien. Eso. Pero al ejecutarlo, ¿cierto? Ahí donde se está cayendo, en esa línea. Mm, No se me pasa ningún punto por ahí, muchachos. Que lo vean, que no lo esté viendo. Botón también está correcto. Set un click listener, new, view un click listener, un click, view, y llamo acá al método. Ese está fuera. Es que si fuese un error de sintaxis, ¿cierto? De lo que se escribió, lo marcaría en rojo acá, no lo compilaría. Al momento de apretar el botón registrar datos, sería este que está acá, ese botón, llama al método, llamar web service, por lo que me está diciendo acá, de ahí parte el error, línea 38, ¿cierto? Llama al método, llamar web service, ingresa acá, bueno, defino las variables, y se crashea la 51. O sea, cuando ejecuta el objeto JSON Object Request. Y ese objeto está bien escrito, lo único que podría estar incorrecto sería los parámetros. Y los parámetros tengo la URL, que ya la verifiqué y que está funcionando bien. Apellido de 3. A ver. Ah, claro, ahí tengo un error primero. No me he dado cuenta de ese. De 3. El E3 no lo estoy usando. Claro, pero no creo que en el fondo solamente registraría el nombre en los dos campos de la tabla. Pero sí era un error. Claro, estaba duplicando. E T 2 estaba repetido en el apellido.
username, nombre usuario, username, nombre usuario, eso ya lo verifiqué, esas variables, username, nombre usuario y apellido usuario. Ya, request. Acá está el error, ya lo encontré, ya lo encontré. Me salté, miren, el request está definido acá. Request, que es de tipo request queue, ¿sí? Y aquí simplemente el request, ¿cierto? Está llamando al punto app, pero no le estoy dando el contexto acá arriba. Ahí está el error. Falta el contexto. Request igual a volley punto new request queue context, y ahí sería get application context. ¿Sí? Lo que estoy definiendo acá es el contexto de la variable request. ¿Sí? Variable request de tipo request queue. ¿Sí? Y claro, la tenía definida acá y después directamente utilicé el método add para que ejecute todo lo que estaba preparado. ¿Sí? Entonces le faltaba como parámetro esto al contexto y se le da de esta manera aparte. volley.newRequestQueue get application context. ¿Sí? Ahí le paso el contexto a esa variable para que trabaje en esta aplicación. Por eso que se estaba cayendo acá en la 51, que es... eso estaba más arriba. Acá. La URL, claro, al ejecutar todo eso. Recordemos que el JSON Object Request, ¿sí?, está preparando la conexión con el método, la URL y los contextos de los mensajes. ¿Sí? El mensaje de éxito y el mensaje de error. Eso es lo que se prepara acá. Y después el request.add es el que ejecuta lo que se preparó acá. Y esos dos son de Volley. O sea, Volley igual que como lo hice acá en PHP, donde hice el MySQLi Connect. Fíjense que es muy parecido. Me pide el servidor, usuario, clave, base de datos y se guarda en una variable. Y después cuando ejecuto todo esto me pide la variable de la conexión más la consulta. Y el SQLi Query, ¿cierto? Ejecuta todo. Entonces acá es parecido. Pide el método, la URL y los contextos. ¿Sí? Pero faltaba el del request. Ahora sí debería funcionar. Usuario creado con éxito. Ahí sí. Vamos a ir a la base de datos. Esta. Ahí sí funcionó muy bien. Era eso. El contexto. Por eso me parecía extraño de que reclamara por el request que estaba bien definido. Era por el contexto de esa variable. Ahí. Claro, la referencié todas menos esa. Está referenciado el editex, el button, el request. Hasta ahí está referenciado. Me faltó el request. Ese es el problema. Entonces, como ustedes tienen hecho acá, bueno, era el trabajo, ¿cierto?, de insertar en SQLite. Supongamos entonces que un public void insertar SQLite. Le podemos cambiar el nombre a esto, le vamos a llamar insertar
MySQL. ¿Sí? Entonces acá estaría el método que hemos trabajado las semanas anteriores, con el eh, SQLite Open Helper, ¿cierto? Con el punto DB, eh, el que hace, ¿cierto? La conexión al SQLite. Utilizamos el método insert, SecSQL, ¿cierto? Con los dos métodos que me da esa clase, Open Helper. Eh, por lo tanto, lo pueden complementar con eso. Y la idea es que cuando el usuario presione el botón on click, llame a los dos métodos a la vez. O sea, llame al insertar SQLite y llame al insertar MySQL. Entonces vamos a hacer, como vimos en la última clase, hace como 2 semanas atrás, la base de datos esa que hicimos al final. El usuario, ¿cierto?, se va a insertar tanto de forma local como de forma externa. En rigor nos serviría para todo MySQL, ¿sí? Pero queremos agregarle esa funcionalidad de que él también tenga todo sin conexión, quede todo registrado en la base de datos. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Y lo otro es que la aplicación del entrenador no va a tener la base de datos interna, sino que va a ser externa. Entonces, cuando el entrenador se autentique, ¿cierto? Le va a aparecer el listado de usuarios que hay para evaluar. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que insertarlo tanto en la base de datos interna como en la base de datos externa. ¿Ya? Entonces, esto ya para empezar a trabajar con esa forma de enviar los datos a SQLite, perdón, a MySQL. El proceso inverso es parecido, ¿sí? Se lo vamos a hacer ya la otra semana, recuperar los datos. ¿Sí? Es también llamando a un web service y el web service tendrá un select en vez de un insert. Decimos acá, eh, aquí está nuestro insert. Contendrá solamente un select y nos devolverá, ¿cierto?, codificado un JSON al Android Studio. Ahí recibimos entonces el JSON y obviamente que recibimos ese JSON acá y aquí lo empezamos a desglosar para mostrarlo en nuestro list view, ¿sí? Para que empecemos a poblar ya la tabla esa con las evaluaciones, ¿cierto? Y poder mostrar la fotografía, manejar esa parte. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes van a ir complementando eso. Por lo tanto, eh, ¿qué va a pasar con nuestro calendario finalmente? Bueno, esta clase ahí queda en la nube, queda grabada ahí. Eh, la idea es que para la próxima semana haya quedado para esta, ¿sí? Pero con todo lo que ha pasado, ¿cierto? Sí o sí, para la otra semana tiene que estar la solemne 2, ¿ya? Y la solemne 2 implica hasta el registro de usuarios de forma local, ¿sí? Con SQLite, no con MySQL. Entonces le va a pedir un avance para esa prueba. Entonces la próxima semana depende de eh, cómo sea el contexto, me refiero, no sé si vamos a estar o no online o si vamos a estar presencial, se va a ir evaluando. ¿Ya? Si seguimos online, eh, ustedes muestran su aplicación desde su PC, cómo funciona. ¿Sí? Ahí la revisamos en la prueba, en el entregable. Si es presencial, obviamente lo vemos allá en sí, si cada uno muestra su trabajo. ¿Sí? Así que, de todas formas, independiente de lo que ocurra o como estemos, porque esto es provisorio el tema online, eh, la prueba sería, el avance sería la próxima semana. ¿Ya? Entonces, era lo que habíamos acordado, pero la clase pasada supuestamente íbamos a trabajarlo en la clase, ¿cierto? Avanzar en eso que no se pudo hacer porque suspendió el final. ¿Ya? Entonces, eso como avance. ¿Ya? Y de ahí en adelante, toda la semana vamos a ir pidiendo un avance. Entonces, el insertar va a ser un porcentaje de la prueba 2. ¿Ya? La siguiente semana, entonces, pediremos otra cosa de acuerdo a lo que vamos avanzando. ¿Ya? Pero el CRUD del SQLite ya está listo, ¿sí? Para que ustedes lo trabajen. Ahora está empezando con MySQL, ¿sí? Tenemos que ver el CRUD completo con MySQL para que también lo implemente. ¿Ya? Y se va a extender ahí el calendario, tenemos que recuperar
perdido anteriormente. ¿Ya? Y también puede ser online, lo más probable. ¿Ya? Así que eso, muchachos, por ahora. Vamos a hacer un gallo. Los videos después aparecen solo ahí van a aparecer en el aula. ¿Sí? Se demora unos minutos en grabarse esto. Cuando yo termine la reunión, se empieza a grabar la clase en la nube y después aparece el enlace ahí para verla. ¿Ya? Así que debería estar por ahí. Entonces, ¿quién está presente? Tomás Cárdenas, Víctor Madrid, Francisca Soto, Bitoco, ¿quién es Bitoco? Bitoco, Víctor Jaña. Ah, ya, Víctor Jaña. Ya, muchachos, tampoco no hay, digamos, descuento de asistencia por el resto, ¿sí? Porque hay flexibilidad por esta semana. Pero sí quedan anotados los que estuvieron ahí para un futuro revisión, ¿sí? Eso pues, el enlace del video debería aparecer, como les digo, automático. Entonces termina la reunión, se graba y después aparece ahí, suben el enlace del video. ¿Ya? Entonces ahí voy a dejar en el aula el aviso de que el próximo miércoles, ¿cierto?, ese avance. ¿Ya? Si hay problema de transporte, como si sigue todo igual, lo hacemos nuevamente online, que sería lo más probable, yo creo que sea así. Y ustedes respaldan su trabajo en el aula virtual y después acá Zoom, ¿cierto?, permite tomar los computadores, ¿ya? Entonces, o darle el permiso para que usted muestre el proyecto. ¿Ya? Entonces, lo hablamos de esa manera. Usted en su PC, unos 10 minutos cada uno, lo dedicamos a eso. Muestra la aplicación cómo funciona, un poco el código y vamos ahí evaluando. ¿Ya? Así que quedamos en eso. Ya pues que estén bien, cuídense todos, tengan buenas noches, que todo marche tranquilo. Nos estaremos viendo y comunicando. Chao, chiquillos, que estén bien.